Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más para profundizarnos en este tema que se llama los medios de la gracia. Cuando usamos ese tema estamos refiriéndonos a las disciplinas espirituales que Dios en su gracia nos ha dado como receptores o como medios por los cuales nosotros recibimos todo lo que nosotros necesitamos recibir de la mano de Dios, hablando de su gracia. Y hemos ya enfocado en que la palabra de Dios es el medio principal, por medio del cual Dios nos revela y nos da la gracia salvadora y las demás gracias que nosotros necesitamos para poder crecer en la fe. También tocamos el tema de los sacramentos, son dos, el bautismo y también la Santa Cena. Dos sacramentos también son medios de la gracia, es decir, recibimos mucho ánimo, seguridad, muchas cosas de la mano de Dios que Él nos da a través de estos dos sacramentos. Pero a la vez recordamos que siempre la palabra va acompañando ese medio del sacramento. En esta clase que se llama la oración, es clase número 7 de la serie del curso que se llama los medios de la gracia, vamos a considerar cómo la oración es un medio por medio del cual Dios nos anima y nos da muchas gracias, o decir muchos dones en el contexto de nuestra santificación o crecimiento en la fe. Cómo la oración sirve para ayudarnos a recibir la gracia redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien. Primero que nada vamos a repasar algunos comentarios de algunos de los padres de la iglesia. Primero tocamos un comentario de Orígenes. Orígenes fue el primero en utilizar el acrónimo en inglés ACTS, A-C-T-S. Ese acrónimo es una forma para ayudarnos a reconocer varias categorías de la oración. La A representa adoración, la C representa la confesión, la T en inglés representa thanksgiving o en español gratitud y la S representa súplica o las peticiones que nosotros hacemos siempre en nuestras oraciones. Pero tenemos que recordar que la oración es mucho más que pedir. También es adorarle, darle las gracias y también confesar nuestros pecados para poder recibir la gracia de la experiencia de ser perdonados. Obviamente hay otros tipos de oración, pero en general la iglesia ha categorizado las varias peticiones bajo estos 4 puntos. Bueno, primero que nada vamos a leer un párrafo de Orígenes donde él expone este punto o estas divisiones de la oración. Él dice así: las partes de la oración son las siguientes. Según nuestra habilidad al principio, la introducción de nuestra oración, debemos ofrecer alabanzas a Dios por medio de Cristo, quien es alabado junto a Él en el Espíritu Santo, quien también recibe alabanza. Alabanza es la primera categoría. Y después de esto, cada uno debe ofrecer palabras de gratitud, tanto generales como detalladas, por los beneficios de Dios a muchos y por aquellas cosas que cada uno ha recibido personalmente de Dios. Después de las palabras de agradecimiento, me parece que cada uno debe asumir el papel de fuerte acusador de sus propios pecados en contra de Dios, o es decir, confesarle nuestros pecados, admitiendo que hemos ofendido a nuestro Dios. Y primeramente pedirle sanidad.
sanidad como la promesa en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es no solo recibir el perdón, pero a la vez recibir la gracia de sanación, porque Dios quiere siempre estar como parte de su gracia, quiere estar sanándonos, limpiándonos de estas maldades causadas por nuestros pecados. Y también después de la confesión, en cuarto lugar, me parece que debemos agregar súplicas. Súplicas quiere decir solo peticiones. Peticiones por los dones grandes y celestiales para nosotros y otras personas en general. Y también para nuestras familias y amigos. Y además de todo esto, nuestra oración debería terminar con alabanza de Dios por medio de Cristo en el Espíritu Santo. En otras clases hemos también agregado este concepto de que aún en nuestras peticiones podemos pedirle por cosas, por ejemplo, materiales, danos hoy nuestro pan diario, pero también podemos pedirle por cosas que nosotros deseamos ver en el reino de Dios, Dios expandiendo su reino, por ejemplo, todas las obras del Espíritu Santo en llamarle a los suyos a Jesucristo y también dándoles los dones de fe y arrepentimiento. Y tenemos que pedirle a Dios que conceda estas cosas a mucha gente, acompañando nuestra obra de evangelismo. También este énfasis teológico de Orígenes acerca de la oración fue una de sus contribuciones más significativas a la Iglesia. También Agustín, que vivió en el cuarto y quinto siglos de Hippo, también un hombre que nos dio mucha doctrina buenísima y bíblica. Él también hizo una muy buena exposición de la oración del Señor o del Padre Nuestro, que Cristo mismo nos enseñó en el Sermón del Monte. Calvino, este famoso padre de la Iglesia, teólogo reformado, que vivió en el siglo XVI, que escribió lo que se llama Institución a la Religión Cristiana. En este libro, Calvino nos da 6 razones por las cuales debemos orar al Señor. Aquí leo una cita de ese libro. Por tanto, aunque Dios vela y está atento para conservarnos, aun cuando estamos distraídos y no sentimos nuestras miserias, y si bien a veces nos socorre sin que le roguemos, no obstante, nos importa grandemente invocarle de continuo. En otras palabras, estas 6 razones de motivación son... Calvino nos quiere enseñar que si nosotros pasamos tiempo en oración, esta experiencia o esta disciplina de la oración nos prepara y abre nuestro corazón y nuestro ser para poder estar recibiendo todas las gracias de Dios. La letra A es el deseo ardiente. En otras palabras, si oramos, eso incrementa nuestro deseo para buscar y amar a nuestro Señor. Dice así, primeramente a fin de que nuestro corazón se inflame en un continuo deseo de buscarle, amarle y honrarle siempre, acostumbrándonos a acogernos solamente a Él en todas nuestras necesidades, como a puerto seguro, puerto abierto. Es decir, si oramos, eso hace crecer nuestro deseo de buscar a Dios con seguridad. La letra B dice no avergonzado. En otras palabras, Calvino quiere enseñarnos de que la oración también hace crecer nuestra confianza, como la Biblia nos instruye que nos acerquemos a Dios con plena confianza,
entrando en la misma presencia de Dios, llegando al trono de nuestro Rey en el cielo, y así hacemos nuestras peticiones. Calvino dice así: asimismo, a fin de que nuestro corazón no se vea tocado por ningún deseo, de cual no nos atrevamos al momento a ponerlo como testigo, conforme lo hacemos cuando ponemos ante sus ojos lo que sentimos dentro de nosotros y desplegamos todo nuestro corazón en presencia suya sin ocultarle nada. En otras palabras, Dios nos conoce, Él ve todo, y la oración nos estimula, nos anima a hacernos honestos con Él, no ocultándole nada. La oración nos enseña a ser transparentes ante el Dios omnipresente y omnisciente. La C, preparado. En otras palabras, la oración nos prepara a recibir la gracia de Dios. Dice así Calvino: además, para prepararnos a recibir sus beneficios y mercedes con verdadera gratitud de corazón y con acción de gracias, ya que por la oración nos damos cuenta de que todas estas cosas nos vienen de su mano. Y la letra D, meditar. Otra vez, la oración nos empuja a meditar en la hermosura de Dios, y Calvino lo expresa así: igualmente, para que una vez que hemos alcanzado lo que le pedimos, nos convenzamos de que ha oído nuestros deseos, y por ellos seamos mucho más fervorosos en meditar en su liberalidad. Y la letra E dice gozar. Y Calvino lo dice así: y a la vez gocemos con mucha mayor alegría de las mercedes que nos ha hecho, comprendiendo que las hemos alcanzado mediante la oración. Y finalmente, la providencia. La oración nos hace más conscientes de que Dios está en control de todo. Finalmente, dice Calvino, a fin de que el uso mismo y la continua experiencia confirme en nosotros, conforme a nuestra capacidad, su providencia, comprendiendo que no solamente promete que jamás nos faltará, y que por su propia voluntad nos abre la puerta para que en el momento mismo de la necesidad podamos ponerle nuestra petición, y que no nos da largas con vanas palabras, sino que nos socorre y ayuda realmente. Y otra de todo eso viene de su institución de la religión cristiana. Muy bien, seguimos con la presentación a la enseñanza bíblica. Obviamente la Biblia está repleta de ejemplos de oraciones de los profetas y de varios siervos de nuestro Señor, y los salmos en particular están llenos de las oraciones personales y colectivas del pueblo de Dios, y vale la pena leer algunos de los salmos diariamente porque nos instruyen en la forma en que Dios le gusta escucharnos en oración. Y bueno, no íbamos a profundizar tanto en esta clase, pero también hay muchas clases de oraciones que no hemos mencionado, tal como el lamento. El lamento nos instruye a cómo conversar con nuestro Dios en momentos de profundo desánimo, o de tristeza, o de dolor. Y yo personalmente encuentro muy animadores estos salmos, porque a veces en las tristezas o en los desánimos no sabemos qué decirle a nuestro Señor, no sabemos cómo expresarle las desilusiones con la vida o con la fe misma. Pero los salmos nos instruyen muchísimo en este aspecto, en particular el Salmo 6, el Salmo 13, el Salmo 42, el Salmo 43 y muchos más salmos donde el salmista ora con una integridad y honestidad profunda e increíble. Muy bien,
Ejemplos en las Escrituras. Tenemos el ejemplo de Ana. Solo estoy dándoles ejemplos. La madre de Samuel. El primer libro de Samuel, el capítulo 1, los versículos 10 y 11 dicen así. Con gran angustia comenzó Ana a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te entregué para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Bueno, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos que Dios contestó, le concedió un bebé que se llama Samuel. Y aquí en capítulo 2, en los primeros 10 versículos, tenemos la oración de gratitud y alabanza de Ana al Señor por haber dado a este hijo Samuel. Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Bueno, no voy a leer todo, pero en general lo que vemos aquí en esta oración de alabanza y gratitud es que Ana reconoce que tan grande es su Señor y expresa con profunda gratitud este gran don de un hijo, reconociendo la supremacia de Dios, que tan incomparable es nuestro Dios, que tan todopoderoso, que tan benevolente, siempre dando, proveyendo todas nuestras necesidades, como el autor de la vida, como el que eleva y baja a los líderes y a todas las personas en sus posiciones en la vida, y como nos protege, nos guía, y final ella menciona y aprecia el juicio final. Y eso en nuestra cultura quizás no es un tema del cual hablamos mucho, pero en aquel entonces, con tanto conflicto con los pueblos alrededor, siempre el pueblo de Dios estaba esperando que Dios balanceara las escalas de la justicia. Pero nosotros también, eso también nos proviene a vengarnos, porque sabemos que hay un juez que va a juzgar con perfecta justicia. Entonces estas oraciones nos instruyen de forma muy rica y muy profunda, y vale la pena meditar en estas oraciones para aprender cómo orar nosotros mismos. Muy bien, también el hijo creció, se llama Samuel, y aquí tenemos una descripción de lo que está en el corazón de Samuel. Y esto se encuentra en 1 Samuel, el capítulo 12, el versículo 23.